vamos a continuar el día de hoy con este tema sobre la justificación que hemos estado tratando en nuestra escuela dominical. Y hace 8 días hablábamos especialmente sobre el asunto de la gracia, de que la justificación es por gracia. Dice San Pablo muy claramente, por gracia sois salvos. Y es muy interesante ver aquí la referencia que nos da San Pablo mismo en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Y fíjense, dice el versículo 16, que es la parte final, una de las partes finales del discurso de San Pablo en contra de San Pedro. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos a ver una definición de lo que es la gracia, según lo enseñan nuestras confesiones y nuestros teólogos. Dice que la gracia es la buena voluntad y el favor que uno no puede pedir ni ameritar. Fíjense cómo toma sentido de alguna manera el cántico de los ángeles, ¿no? Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, buena disposición para con los hombres. Entonces dice, es una buena voluntad o un favor que es mostrado a quien nadie puede rogar, ni meritar. En particular dice el amor de Dios en relación con el pecador. Puede que haya amor, pero no gracia. Fíjense bien, puede que haya amor, pero no gracia. Y esto es muy importante y muy difícil incluso de decir, porque Dios ama a todos. Todo ser humano es objeto del amor de Dios y sin embargo no todos son objetos de su gracia. ¿Por qué? No porque el Señor no la ofrezca, no porque el Señor no la haya puesto a disposición de ellos, sino porque las personas no lo buscan. En este sentido, hablando en estos términos, el amor, la palabra amor que utilicé sería misericordia. Y hemos hablado en varias ocasiones de la diferencia entre el amor, entre la misericordia y la gracia. Entonces vemos aquí, puede que haya amor, pero no gracia. Y la gracia implica misericordia o compasión por por aquel que ha perdido su derecho a ser amado. ¿Se fijan? Cuando no hay ningún derecho, cuando no hay ninguna razón, la gracia de Dios sucede. Y dice, así es la gracia de Dios al pecador. Y dice, es gratuita porque no se basa en ningún mérito del hombre, Romanos 11:6. Entonces es libre, es gratis, es gratuita, porque no depende o no se basa en ninguna dignidad o mérito del hombre, Romanos 11:6. Y dice, cualquier añadidura o mérito que constituya una exigencia a la misericordia destruye la misma esencia de la gracia. Y dice muy curiosamente, el mérito y la gracia son mutuamente excluyentes. El mérito y la gracia son mutuamente excluyentes.
Entonces, esto en particular lo podemos ir notando a propósito de la escritura. Fíjense por qué. Porque hemos hablado que la justificación precisamente es por gracia y es un evento que se da y sucede sin que se necesite una santidad un mérito en el creyente, ¿no? Veíamos hace 8 días, cuando San Pablo nos dice, y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjense cómo la gracia es independiente de que yo me vuelva digno o no. Y no nada más el antes, sino también el después. No se trata del compromiso que yo haga con Dios para que entonces yo sea objeto de su gracia. ¿Por qué? Porque muchas personas lo entienden así. Como la palabra de Dios habla de pactos, muchas personas entienden su salvación como un pacto, como una promesa con Dios. Hablábamos entonces que la gracia es independiente de las obras, del mérito, y decía la definición que leímos, que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que deben ser dignos, muchas personas piensan que deben estar listos para poder entonces recibir la gracia de Dios, esa es una cosa, pero también piensan que deben hacer un pacto, que deben hacer un compromiso con Dios para poder entonces recibir su gracia, como si la gracia fuera el resultado de una promesa, de un acuerdo entre Dios y yo, y así no funciona. Ellos dicen, es que así fueron los pactos, así fue el pacto con Noé, así fue el pacto con Abraham, con Jacob. Hay el pacto de Moisés, ¿no? Yo hago esto si ustedes hacen esto. Y sí, así funciona, pero fíjense lo interesante que incluso en esos pactos, así como en el nuevo pacto, el Señor es el que pone los requisitos para ambas partes, pero Él también es el que cumple los requisitos de ambas partes. Que si te dice que debes ser obediente, Él te ayuda con la obediencia. Que si te dice que debes escucharlo, Él te hace escucharlo y Él cumple tu lado y obviamente pues Él va a cumplir el suyo, ¿no? Entonces, no es posible creer que el Señor va a mantener su promesa para conmigo si yo prometo mantenerme en sus pasos. Nada más imagínense qué terrible sería esta situación para el creyente. Entonces, la gracia del Señor y nuestra salvación no depende de nuestras promesas que le hacemos a Él o de nuestro grado de preparación que tenemos para obedecerle. Y una de las cosas muy interesantes que vemos aquí de esta independencia de la gracia, fíjense cuál era el problema, cuál es uno de los problemas en Gálatas, de la congregación en Gálatas, cuál es el asunto aquí. Fíjense que la iglesia en Galacia tenía este problema que hoy en día vemos mucho, que es el pensamiento judaizante. El pensamiento judaizante. ¿A qué me refiero con judaizante? El creer que por restaurar, que por rescatar, que por practicar costumbres judías o del Antiguo Testamento, uno agrada más al Señor. Y fíjense que ya desde allí ya andamos muy mal. Ya estamos, como diría un maestro de la universidad, ya andamos más para allá que para acá. El solo hecho de suponer eso es que ya andamos, miren, lo judío ni siquiera importa. Vaya, el asunto de lo judío o no judío, eso es lo menos importante. El solo hecho de pensar que haciendo ciertas cosas, siguiendo ciertos modelos, siguiendo ciertas estructuras, agradamos mejor a Dios, allí ya estamos mal. Porque la forma en que agradamos a Dios es cuando el Señor Jesús cubre nuestra injusticia con su justicia. Esa es la única forma en que agradamos a Dios.
cuando el Señor ve su obra de salvación sucediéndose en nosotros. Todo lo demás es esfuerzo humano. Y yo estaba usando ahorita el ejemplo de los judaizantes porque es el problema de Gálatas. Pero también tenemos los ultratradicionalistas, también tenemos los iconoclastas, también tenemos los modernistas. Fíjense, yo trabajé en esta congregación en donde estaba esta batalla, una congregación bastante grande, y estaba la lucha, ¿no?, entre los tradicionalistas y los modernistas. Los tradicionalistas eran en su mayoría viejitos, ancianos, y los modernistas eran jóvenes. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era el punto de la discusión, de la tensión en esta congregación? Que los viejitos querían himnos con órgano o piano, y los modernistas querían guitarra, batería, etcétera, etcétera. Y había discusiones, o sea, cada quien daba su argumento, cada quien, etcétera, etcétera. Y cuando yo llegué allí, pues las personas me tomaban a mí como de bastión para el lado tradicional, ¿no? Y yo les decía, cierta vez le dije a las personas, fíjense bien, el hecho de estar en esta discusión es que andamos mal. Porque si tú crees que por modernizar el ministerio de la iglesia va a ser más efectivo, si tú crees que por modernizar la palabra de Dios va a traer más vida, y si tú crees que por modernizar vas a agradar más a Dios como congregación, como alabanza, estás muy mal. Y todo lo mismo para los que prefieren los himnos y los cantos antiguos. ¿Por qué? Porque la palabra no necesita de nuestro apoyo, porque la palabra no necesita la ayuda de nuestra empresa humana para ser efectiva. Punto número 1. Punto número 2, porque la palabra es efectiva y puede funcionar tanto en la riqueza y la abundancia de los cantos antiguos y de la liturgia, como lo puede hacer bien en cantos modernos. Hay muchos cantos antiguos, especialmente de la época del romanticismo cristiano del 1700, 1800, que están preciosos en música. Unas maravillas, pero de fondo, decía un maestro, son basura espiritual. Y luego, y todo lo bonito y pues son himnos. No, no sirve de nada. Así como hay himnos modernos que tienen una profundidad y un testimonio impresionante. ¿Y cómo, o sea, y de qué depende que su testimonio sea interesante, que su doctrina sea perfecta, que la palabra de Dios se refleja correctamente a través del himno? Pero vean ustedes cuál es la obra, la de la escritura, no la del himno y el compositor. ¿Se fijan cómo empezamos a revolver gracia con mérito, incluso en la alabanza, incluso en la música, incluso en el orden del oficio? Es que así debe ser porque así agradamos a Dios. No. Y un ejemplo de eso parecido lo vemos, no sé si ustedes recuerdan, en aquellos hombres que fueron al templo a orar. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano, la parábola? Uh-huh. ¿Cuál es el asunto de esa parábola, perdón? Mostrarnos esto que estoy diciendo, ¿no? Entre el mérito y la gracia de Dios. Y fíjense muy a propósito, San Lucas 18, del 9 al 14. Y fíjense, esto, lo que el Señor Jesús hizo en aquel momento con el fariseo cuando platicó lo del fariseo y el publicano, es lo mismo que hizo San Pablo con San Pedro y los otros. Y es lo mismo que muchas veces necesitan tantos
tantos ultraconservadores en el oficio como ultramodernistas que creen que su versión es mejor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¡Qué vergüenza! ¿No? Aquí está hablando de la vida personal, ¿no? De la vida cristiana personal, pero lo podemos aplicar a lo que estamos diciendo y mucho más importante la relación entre el mérito y la gracia, ¿no? Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué? Porque el que confía en sí mismo como justos, y vean la importancia de este comentario que nos hace San Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esa es la interpretación de San Lucas. Y sin embargo, vean cómo el Espíritu Santo en estas palabras nos dice, literal, confiar en nosotros mismos es menospreciar la gracia de Dios. Sí, imagínense nosotros que tengamos el culto más luterano de todo lo luterano que puede existir, que nadie sabe qué es lo más luterano, pero bueno. Imagínense que tenemos el orden más perfecto, con la liturgia más apegada a la de San Juan Crisóstomo, ¿no? Quiere decir que en todo aspecto de mi vida necesito la gracia de Dios, excepto en la liturgia, porque esa sí la tengo correcta. No necesito al Señor durante la liturgia porque yo solito la hago, ¿no? Sí, como congregación, como cristianos, necesitamos su perdón y todo, pero hay un aspecto que es en particular el oficio en el que no nos hace falta la gracia de Dios, su favor inmerecido, porque lo estamos haciendo bien. Allí así no hace falta. Lo hacemos tan bien que no necesitamos de la gracia de Dios. Y déjenme decirles que eso de entrada es ir en contra de lo que la propia liturgia enseña. Porque la liturgia, el objetivo es enseñarnos a través de cantos milenarios, a través de confesiones y todo eso, que necesitamos la gracia de Dios. Es ofender a la propia liturgia, ¿no? Y si nos vamos del lado moderno, no, es que ellos están mal. Me la paso menospreciando a los de antes. Es que nosotros, mientras más simple, mientras más abierto, mientras más entendible, mientras más alebreste a la gente, mucho mejor. Y es la misma. Sí, necesito de la gracia de Dios y todo, pero en mi canto contemporáneo no, porque ahí ya le atiné. Fíjense que cuando hablamos de la justificación, decía yo que no depende de los méritos previos ni de los méritos futuros. El Señor no nos justifica dependiendo en lo bien que hayamos hecho, ni tampoco en lo bien que hagamos después o en lo que haremos después. Eso es muy, muy, muy importante. Y cuando nosotros lo pensamos en el aspecto personal, muchas veces eso no se da en nuestra vida cristiana. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto yo me di cuenta, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, por andar siguiendo tan exactamente el orden del oficio, que no hubiera algún error. Fíjense qué triste dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Una de las cosas que yo particularmente he recomendado cuando oramos en grupo es abstenernos de las oraciones largas. Si mi oración ya se pasó de 5 minutos, yo les empezaría a decir, ya. Porque en la mayoría de las ocasiones, y muchos me han dicho, no es cierto, que así no, bueno, así les pasa, pero a mí no. Cuando una oración se extiende, empiezo a orar conmigo mismo. O empiezo a orar con el hermano, ¿no? Por ejemplo, Señor, te pido que al hermano fulano le ayudes en su trabajo, que le des pericia, que le des capacidad, y me la paso y me la paso. Una de dos, o termino adorándolo o apedreándolo, ¿no? Y dice el Señor Jesús, y vaya, la escritura misma en general nos habla de los que hablan con vanas palabrerías.
Cuando estamos orando en personal con el Señor, allí tárdate lo que quieras. Y de hecho, tárdate, ¿no? Allí sí, es la historia diferente. Pero fíjense lo fácil que es llegar a orar con uno mismo. Porque ¿qué estoy haciendo entonces? ¿No? Y termino o como el fariseo de un lado o como el fariseo de otro. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y les aseguro que el publicano estaba ahí al lado, ¿no? No sé si han visto una imagen de un osito que voltea así, ¿no? Como un osito que voltea y dice, y me imagino con esta, ¿no? Porque él estaba hablando y les aseguro que estaba orando fuerte. Ni aun como este publicano. Pero vean cómo el publicano dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense que allí el publicano, a diferencia de muchos nosotros, se daba cuenta de su mérito a propósito de la gracia. El publicano sí se dio cuenta de cuál era su aportación, cuál era su participación en la salvación que el Señor había hecho en su vida. El publicano se dio cuenta que necesitaba de la gracia, del favor perdonador del Señor en todo aspecto de su vida. Fíjense que los publicanos eran, sabemos, ¿no? Eran despreciados entre los judíos precisamente porque ayudaban al César, ¿no? Eran prácticamente secundadores del Imperio Romano. Pero pónganse a pensar, los publicanos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban ayudando al Señor a traer el juicio sobre Israel. Técnicamente el que aquí estaba, tampoco estaba tan mal el publicano. Ellos estaban ayudando a que el juicio del Señor se cumpliera en Israel. Hoy en día, por ejemplo, vemos tantas situaciones en el Estado de Israel, los judíos sintiéndose hijos de Dios como si lo fueran y atacando a los palestinos y lo que ustedes quieran. Fíjense cómo hasta los palestinos que son musulmanes, que no tienen parte con el Señor, que tan poca parte con el Señor tienen como los judíos, están ayudando a traer el juicio sobre Israel. ¿Y entonces dónde quedó el mérito personal? Entonces, muy importante este aspecto. Volvemos al asunto de Gálatas. ¿Cuál era el problema allí? ¿Cuál era el problema en Gálatas? Que había personas que decían, esta forma de vida cristiana o esta forma de adoración a través de mi vida cristiana es mejor que la tuya. Y lo peor es que quienes no creían eso, como eran los San Pedro y los otros, incluso Bernabé, terminaban jalando hacia el mismo arroyo. Y les dice San Pablo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a hacer algo que tú no haces? Si yo los obligara, por ejemplo, no sé, que la asociación nos obligara a tener cierto tipo de oficio, ellos asumirían que su modelo es perfecto y el nuestro debe ser perfecto. Y al hacerlo, les preguntaríamos, entonces tú lo estás haciendo de forma perfecta y de forma recta. Ni siquiera lo haces tú, ¿cómo me obligas a mí a hacerlo? Eso sería el judaizantismo moderno. O que alguien viene y dice, me acuerdo de aquel señor, ¿sabe cómo se llamaba? Que llegó y dijo, es que ustedes no tienen el Espíritu Santo. O sea, me estás obligando a yo tenerlo como si tú lo tuvieras. Yo le hubiera dicho eso, ¿no?
Y dice el apóstol San Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Una cosa es reprender, como hablábamos hace tiempo en el estudio bíblico, una cosa es reprender sentándonos en el trono de Pedro con la palabra de Dios. Una cosa es denunciar el pecado con las llaves que el Señor nos dio. Y otra cosa es poner cargas innecesarias. Como si yo obligara a las mujeres a vestirse de tal modo, a taparse de tal modo. Yo me diría a mí mismo, ¿y tú qué te vas a tapar? ¿No? O como si yo obligara a las personas a dar cierta cantidad, a dar cierta aportación, como si yo sí la diera la suficiente y la necesaria, ¿no? ¿Saben por qué yo no los puedo obligar a ofrendar? Porque si yo los obligara en un asunto que no es para salvación, yo estaría asumiendo que yo sí lo hago bien y ustedes no. En asuntos así que son de la vida cristiana, del fruto cristiano, que no tienen que ver con nuestra salvación, como son las ofrendas y el diezmo, sí debo decirles porque es bueno, pero hasta allí. ¿Por qué? Porque poco a poco, si los empiezo a obligar, si empiezo a entrar con eso una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, fíjense cómo se va a hacer sinónimo de agradar a Dios. Ese es el camino a donde vamos a terminar. Si yo me la paso, dale y dale con el diezmo, dale y dale con el diezmo, con la ofrenda, que con quién sabe qué, que vístete así, que no te vistas así. Bueno, la puntualidad, ese es mi problema, ¿verdad? Pero bueno, incluso la puntualidad. Si yo me la paso, dice esto y esto y esto, en un año, en 2 años, inconscientemente ustedes van a pensar que cuando empiecen a diezmar, que cuando empiecen a ofrendar, que cuando empiecen a llegar temprano, que cuando empiecen a, no sé, a vestirse de tal forma, agradan más a Dios. Y allí ya nos fuimos mal. El diezmar o el ofrendar no tiene que ver con agradar a Dios, para nada. El vestirme de una forma o llegar a tiempo no tiene nada que ver con agradar a Dios, porque Dios se agrada de mí por lo que Jesús hizo en la cruz. El problema es otro. Aquí la discusión sería otra. Oye, hay un problema emocional que tienes, hay un problema económico que tienes, ¿por qué no estás ofrendando, no? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué hay aquí acumulado que te impide ofrendar? Allí sí. Es como querer darle tempra al cáncer, ¿no? Lo que menos importa es el diezmo, lo que menos importa es la ofrenda, lo que menos importa es la puntualidad. Lo que interesa es lo que está aquí adentro que evita que cosas tan intrascendentes no sucedan. ¿Qué pasó? Y eso es lo que debemos tratar. Porque eso es lo que de verdad puede afectar nuestra relación con Dios. Entendamos muy bien esto y démosle gracias al Señor de que gracias a que Él nos ama con esta gracia que hemos estado definiendo, lo que hagamos o no hagamos no determina que le agrademos a Él, sino lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Vamos a terminar.